título del mensaje esta mañana. ¿Cuál es la razón? Míreme aquí. ¿Cuál es la razón por la que Dios bendijo a Job de manera doble o doblemente? ¿Cuál es la razón? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué después de todo lo que Job pasó, el Señor lo bendijo doblemente? Esa mañana quiero compartir esta palabra con usted. Y quiero que me acompañe al libro de Job, capítulo 42, versículos 12, 13 y 16. 12, 13 y 16. Dice la Biblia así: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después de esto vivió Job 140 años. Y escúcheme esto, porque muchas veces cuando hablamos de bendición, automáticamente nuestra mente ubica bendición, dinero, bendición, abundancia, bendición, riqueza, bendición, carro nuevo, bendición, casa nueva, bendición. Pero mire, verso 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Verso 16: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. O sea que Job vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. O sea, Job fue abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y tatarabuelo. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Eso se llama bendición. Por eso es que usted no puede renegar de los años que usted tiene. Ay, la hermana adulta ayer decía, porque se fue con nosotros el primer día hasta las 1,000, pero ayer sábado amaneció, dice, ay, hoy amanecí con dolor aquí, con dolor acá. Yo le digo, oye, hermana, amaneció como un cóndor hoy, ¿ah? Y ella me dice, ¿cómo así, pastor? Como un cóndor fortalecida. No, le dije, no, con dolor en la cabeza, con dolor en la cadera, con dolor en las rodillas. Amaneció con dolor hasta en las pestañas. Pero una señora de 86 años, amasando masa para 345 tamales. Para las hermanas que estuvieron allí, ella fue una inspiración y una bendición. Porque los años son bendición. Diga conmigo, es una bendición los años. No cualquiera llega a 70, 80, 90. No es cualquiera. Y sobre todo en este tiempo donde las generaciones de este tiempo son absolutas y abusivas. Y yo lo he dicho y se lo digo a los jóvenes que tengo esta mañana sentados aquí, a los adolescentes. Hay un principio en la Biblia que te va a permitir llegar a tener muchos años en la vida y te va a permitir alcanzar bendiciones que por ti mismo nunca vas a poder alcanzar. Y ese principio, que es un mandamiento, dice la palabra que es el primer mandamiento con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y me llama mucho la atención porque cuando la Biblia nos manda a hacer esto, no nos pone condiciones. La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenas personas contigo. Honra a tu padre y a tu madre si te da todo lo que tú le pides. Honra a tu padre y a tu madre si te ama y te da muchos besos. No dice eso, dice honralo.
Es que usted no conoce a mi mamá, pastor. Usted no conoce a mi papá. No tengo que conocerlo, conozco lo que dice la Biblia. Esto no es un mensaje que a los muchachos les gusta, pero es la verdad. Y cuando es lo contrario, cuando usted va a ver el rango de vida de las personas que se están muriendo violentamente, asesinadas sobre todo, el rango de vida no pasa de 35 años. Está entre 35 y 16 años. O sea, usted puede entender un muchacho de 16, 17 años perdiendo la vida por causa de una bala. Pero cuando usted mira el trasfondo, son muchachos que abandonaron el techo de su casa y salieron de la cobertura de sus padres para vivir su propia vida. Y como quieren vivir su propia vida, la Biblia los alcanza. ¿Cuál era la razón o cuál pudo haber sido la razón por la que Dios permitió que Job sufriera? Yo en lo personal creo que una de las razones o parte de la razón por la que Dios permitió eso era por el propio bien de Job y para la gloria de Dios. Présteme atención aquí. Muchas veces el ser humano rechaza el sufrimiento, pero es en el sufrimiento donde Dios se glorifica. Voy a decirle esto para que usted pueda entenderlo. Una perla nace de un grano de arena que se le introduce a la ostra. Y entonces ese grano de arena dentro de la ostra incomoda a la ostra. Entonces la ostra, para evitar esa incomodidad, la recubre de nácar. Y cada vez que ese grano de arena incomoda a la ostra suelta la nácar, que es parte de su naturaleza, y la va cubriendo, y la va cubriendo, y la va cubriendo, y la va cubriendo. Escuche lo que le voy a decir ahora al final. Y la va cubriendo, hermano mío. Y lo que para algunos es hermoso y valioso, para la ostra fue incómodo. Pastor, ¿qué me está tratando de decir? Muchas veces Dios te permite atravesar por esos momentos incómodos, porque esos mismos momentos incómodos son los que Dios va a usar para bendecir la vida de otra persona. Por eso tú no puedes rechazar los momentos. Por eso tú no puedes querer nada más. Obviamente a nadie le gusta tener momentos incómodos, pero yo esta mañana vengo a decirte que tus momentos incómodos de hoy es lo que Dios va a usar para bendecir otras vidas mañana. Entonces, yo creo en lo personal que parte del propósito por el cual Dios permitió que Job atravesara esa situación era para el bien de Job y para la gloria de Dios. Ahora, la vida está llena de Jobs. Más grandes, más pequeños. Y sin la historia de Job, porque todo en la Biblia está establecido para bendición suya y para bendición mía. Sin la vida de Job, nosotros no hubiésemos podido entender esos momentos de tristeza, esos momentos de frustración, de dolor. Pero cuando tú atraviesas por esos momentos, tú vas al libro de Job y dice, si Job pudo, yo también puedo. O sea que yo no quiero que nadie esta mañana en este santuario se me quede, hermano mío, en el sufrimiento y en el dolor. Porque después del sufrimiento y del dolor, hermano mío, viene una doble bendición. La experiencia de Job, a usted y a mí, nos invita a meditar. Y nos lleva a entender lo frágiles que podemos ser en un momento determinado.
Porque resulta que hay creyentes que consideran que hay cosas que a ellos no les puede acontecer. Pero la experiencia de Job a mí me dice que somos frágiles y que en algún momento en nuestra fragilidad puede venir un sufrimiento que nos haga, esto no lo debo decir, pero dudar de Dios. Usted no va a salir en cámara, pero ¿cuántos en algún momento difícil de su vida han dudado de Dios? Bendito. Estoy en la iglesia correcta, soy el mejor pastor del mundo, tengo ángeles en medio de mi congregación. Ya que usted se dio cuenta que no es ángel, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos en algún momento difícil de su vida han dudado de Dios? Y usted tiene que entender eso. Usted tiene que comprender que habrán momentos difíciles que van a venir a su vida y que van a hacer o van a procurar hacer que usted dude de Dios. Y por eso está Job. Porque la Biblia dice que Job era un varón justo, fiel y temeroso. O sea, Job era un modelo de creyente. Job no era como usted y como yo. Job era un modelo de creyente. Job era un padre de 7 varones y 3 mujeres, que a pesar de que Job le había dado testimonio, dice la Biblia que ellos acostumbraban a hacer banquetes. Y usted tiene que entonces ir a la historia para entender qué cosa es un banquete. Un banquete no es lo que para usted y para mí es hoy. Yo le digo, hermano, después del culto vámonos a un banquete. ¿Qué es un banquete para usted? Nos vamos a sentar en un restaurante y usted va a poder comer todo lo que usted quiera comer. Es un banquete para usted y para mí. Pero para la gente de esa época, eso no era un banquete. Para la gente de esa época, un banquete, hermano mío, era un festín que duraba días. Días. Y los hijos de Job hacían esto de manera cotidiana, seguida. Y entonces Job, que era un hombre justo, fiel y temeroso, llega a una conclusión y dice: yo voy a hacer ofrenda por cada uno de mis hijos 3 veces al día, por si acaso ellos han pecado contra Dios. Otra cosa que nosotros tenemos que aprender de Job es orar por nuestros hijos, hacer ofrenda. Y cuando yo hablo de ofrenda, por favor, no se me ponga espiriflauta. Cuando yo hablo de ofrenda, la ofrenda involucra muchas cosas. Pero eso también tenemos nosotros que aprender de Job. Job tenía el cuidado de la vida espiritual de sus hijos. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la vida espiritual de sus hijos? ¿Está usted supervisando la vida espiritual de sus hijos? ¿Qué escuchan sus hijos de música? ¿Qué ven sus hijos en la televisión o en YouTube o en las redes? ¿Usted conoce las redes de sus hijos? Mira, yo le voy a decir una cosa. Si su hijo lo tiene bloqueado en las redes, hermano mío, préstele atención a eso. Préstele atención a eso. Yo tengo que seguir mis hijos. Cualquiera de los 3, lo que sea que suban, a mí me llega una notificación. Anita subió en su historia de Instagram y yo de una la abro, de una. Quiero ir a ver qué subió Anita, qué subió Junior, qué subió Cristian. ¿Qué están viendo sus hijos en las redes? Usted tiene que supervisar la vida espiritual de sus hijos. Job supervisaba la vida espiritual de sus hijos. Por eso era que dice la Biblia que él traía ofrenda 3 veces al día por cada uno de sus hijos, por si acaso alguno de ellos hubiese pecado. Ahora,
¿Cuál es la razón por la que Dios bendice de manera doble a Job? Número uno, yo creo que Job había mostrado una fe inquebrantable durante los momentos difíciles, porque nuestra fe es probada en los momentos difíciles, en los momentos fáciles también, pero es más fácil atravesar un momento fácil que un momento difícil. En los momentos fáciles uno se olvida de Dios. Mire esto. Cuando todo está viento en popa, uno se olvida de Dios. Uno se olvida quién es el proveedor. Uno se olvida quién fue el que lo sanó. Uno se olvida quién fue el que restauró la situación. O sea, personas que llegan con hogares destruidos a las congregaciones y en esa congregación el Señor les restaura el hogar y después que el hogar se restaura, se perdieron. Personas que llegan arruinadas a las congregaciones y el Señor abre puertas y le bendice y los pone en buenos trabajos y con negocios y después que eso se pierde. En los momentos fáciles uno se olvida de Dios, pero en los difíciles uno niega a Dios. Por eso es que en los momentos difíciles es donde su fe se fortalece. Razones por la doble bendición de Dios hacia Job. Número uno, porque Job supo superar la prueba. Dígale, hermano, que tiene al lado, hay que superar la prueba. Job demostró una fe genuina, inquebrantable y una confianza total en Dios, aun cuando lo perdió todo. Job lo pierde todo. Yo no voy a decir que de la noche a la mañana, porque aunque la Biblia lo relata de un versículo a otro, habría que hacer un estudio muy profundo allí para poder comprender entre un versículo y el otro cuánto tiempo pasa. Pero independientemente del tiempo, a Job las situaciones adversas le vinieron, como diríamos nosotros en Panamá, en pandilla, una detrás de la otra. Job está tranquilo, llega un mensajero y dice, los maleantes vinieron, se llevaron todo el ganado, toda la oveja, mataron a todos y solo yo pude escapar para darte la noticia. Al rato llega otro, una desgracia natural y la casa cayó, los hijos estaban adentro, todos murieron y solo pude escapar yo para darte la noticia. Y así una noticia tras otra noticia y cada noticia que le iban dando, la que venía era peor que la que se acababa de ir. Pero en medio de eso, Job demostró fe. Diga conmigo fe. Fe genuina, no fe fingida. Job demostró confianza en el Señor. Su riqueza, su familia y su salud le fueron quitadas. Dios lo permitió para probar la lealtad. Porque Dios sabía quién era Job. Escúchame, Dios sabe quién es usted. Voy a darle un consuelo esta mañana a alguien. La Biblia dice, y cuando yo digo la Biblia dice, es porque la Biblia debe de ser nuestro manual de vida. La Biblia dice que usted y yo no vamos a ser probados con nada que no podamos resistir. ¿Está aquí conmigo? Dice la Biblia que no seremos probados con nada que no podamos resistir. ¿Eso qué quiere decir? Que si su prueba es más fuerte que la mía, significa que usted la puede resistir y yo no. Por eso usted no puede estar comparando su prueba con la prueba de otros. Porque es que la prueba que usted tiene es la que usted puede resistir y el otro no la puede resistir. Porque a veces decimos, Señor, pero mírame a mí que voy a la iglesia, que tal, que cual. ¿Por qué estoy pasando por aquí? Aquel que no va a la iglesia, mira, lo que él está pasando es mucho menor que lo mío. Es que usted lo puede resistir y yo no. Yo dije aquí
hace un tiempo atrás. Mi pastor, yo estaba con el hermano Campos, asistiendo con el hermano Campos, y el pastor me dice: mijo, yo necesito que usted vaya a Bogotá. En Bogotá hay un amigo que está pasando por un momento difícil. Yo quiero que usted lo acompañe. Yo quiero que usted esté en la iglesia predicando con él ahí. Y yo le dije: listo. Y yo me voy a Bogotá. Y cuando voy a Bogotá me encuentro al pastor, que meses atrás había pasado por una prueba. Habían ido a un lugar a apoyar a una congregación en una vigilia. De regreso en la vigilia, casi de madrugada, el transporte donde vienen tiene un accidente y cae un barranco abajo. Cuando llega al barranco abajo, el pastor trata de, como puede, tanteando el terreno, de encontrar a los hermanos, y prácticamente los encuentra a todos. Solo faltaba uno, su hija. Y los hermanos después comenzaron a ayudar al pastor a buscar su hija hasta que la encontraron sin cabeza. 4 meses después que yo estoy allí, él ya enterró su hija y nunca encontró la cabeza de su hija. ¿Cuántos pudiésemos haber pasado una prueba como esa? Muy probablemente yo no hubiese podido. Pero esa fue la prueba del hermano. Y el hermano está hablando conmigo y él me dice: pastor, yo no lo entiendo, no lo sé, pero Dios tiene control de mi vida. Y si Dios tiene control de mi vida, Él hace su voluntad, y su voluntad es perfecta. Y a veces nosotros, solo porque nos despidieron del trabajo, porque no nos salió el negocio que estábamos esperando, porque el socio nos traicionó, hermano mío, renegamos de Dios. O sea, la primera razón por la que yo encuentro que Job es bendecido doblemente es porque Job, en medio de su situación adversa, y quiero que me entienda esto, la situación adversa de Job no fue provocada por Job. Porque muchas veces nos encontramos en problemas que nosotros nos buscamos. No. Esto fue un embate directo del infierno. La palabra relata que los hijos de Dios subían a la presencia de Dios, y entre ellos iba Satanás. Y cuando Satanás va llegando, el Señor le ha dicho: has tomado, has considerado a mi siervo Job, que es justo, fiel y temeroso de Dios. Y yo quiero esta mañana que usted sepa que el diablo sabe quién usted es y cómo está. Porque la respuesta del diablo es: claro, es que Job hace eso porque él sabe que tú lo bendices. El diablo sabe. Dile, hermano, que tiene al lado: diablo te conoce. Hermano, el diablo te conoce. Conocía bien a Job. Él sabía quién era Job. Él no dijo: Job, me suena esto, Job. No. Cuando Dios le da referencia de Job, él dice: yo sé quién es Job. Pero mira, mi opinión muy humilde, porque así a veces pasa, mi opinión muy humilde es que él hace eso porque él sabe que tú le bendices. Pero si tú le quitas todas esas bendiciones que tú le has dado, ay, papito lindo, yo quisiera ver a ese mismo Job que tú me estás aquí alardeando, que es justo, fiel. Estoy parafraseando toda esta conversación, ¿no? Y temeroso. Quítaselo nada más. Y míreme aquí. Y Dios sabía quién era Job. Ahora dile al hermano: pero también Dios te conoce. El diablo te conoce, pero Dios también te conoce. Y entonces, como él sabía quién era Job, le dice: listo, pero no lo toques, ¿ah? Quítale todo lo que tú quieras, pero no lo toques. Mire, quítale todo lo que tú quieras, incluyó los hijos. Porque cuando uno escucha esta frase, uno piensa que le va a quitar el carro, la casa, el trabajo, el dinero, no sé qué. No, le quitó los hijos. Y yo le tengo una pregunta al Señor: ¿y por qué no le habrá quitado la mujer también?
Le quitó los hijos. Porque el diablo estaba convencido de que si Dios le quitaba o permitía que él le quitara todas esas cosas que para Job eran una bendición, Job nunca más iba a volver a creer en él. Le quitó los hijos, le quitó los bienes y luego le quitó la salud. Y aquí tuerce la puerca el rabo. Ya cuando se trata de mi salud, yo oro para que Dios le sane, pero cuando se trata de la mía, llévame al médico. Ya no es lo mismo. Y también le quitó la salud, pero en medio de esa situación, Job levantó la mano cuando la única persona que no le quitó, que fue la mujer, le dijo: oye, pero tú eres medio espiriflauta. A esta altura todavía tú estás diciendo gloria a Dios, amén, aleluya. En este momento, de la manera como nos encontramos, tú todavía puedes estar cantando: yo sé que Él es mi Padre y yo soy su hijo y el Padre me ama. ¿Cómo tú puedes estar cantando? Abriste el mar para que... ¿A dónde? ¿Qué mar? Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo. ¿Cómo? Dice la mujer a Job. Maldice a Dios y muérete. Y Job le da una respuesta serena, sincera, pero tajante. Le dijo: como mujer que no conoce a Dios, has hablado. Porque la mujer y el hombre que no conoce a Dios habla así. Y por eso algunas amistades nuestras nos confrontan, nos dicen: si en verdad tú fueras hijo de Dios, a ti no te hubiera pasado eso. Si Dios te amara, tú no estuvieras bajo esta condición. Si Dios tal y si Dios cual. Porque así hablan los que no conocen a Dios. Él le dijo: como mujer fatua has hablado. Como mujer que no conoce a Dios hablaste. Por eso es que si usted dice que usted conoce a Dios, hermano mío, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la desesperación, usted levanta su mano y dice: abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Porque conoce a Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa por la cual yo creo que Dios bendijo doblemente a Job es porque Job, míreme aquí, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Job pudo mandar a esos 3 amigos, hermano mío, lejos de él. Míreme, amigos que se te acercan y te dicen: pero tú estás segura que es Dios, porque yo no veo a Dios. ¿En verdad tú todavía puedes creer que Dios puede hacer ese milagro cuando yo te he visto a ti por tiempo y tiempo? No, yo no creo. Amigos. Por eso yo digo, hermano, cuando usted esté en prueba, cuando usted esté en necesidad, cuando usted esté en conflicto, no hable con cualquier persona. No todo el que usted cree que es su amigo es su amigo. Hay personas al lado suyo que quieren saber cuál es la desgracia por la que usted está pasando para irlo a comentar con otro. Yo le decía a mi hija, cuando ella estaba más pequeña, ella decía: lo que pasa es que esa es mi amiga. Yo le dije: sí, es tu amiga, pero tú no estás segura si tú eres su amiga.
¿Sí me explico? Porque ella puede ser mi amiga, pero yo no sé si yo soy su amiga. O ese término, es que pastor, yo se lo conté con toda confianza a mi mejor amiga. Sí, esa es tu mejor amiga, pero resulta que la mejor amiga de ella no eres tú, es otra. Y entonces, como otra es su mejor amiga, ¿ella qué va a hacer? ¿Se lo va a contar a quién? A su mejor amiga. Y esa otra tiene otra mejor amiga. Y cuando usted va a ver, su vida está en la boca de Raimundo y todo el mundo. Entonces, cuando se trata de intimidad, esto también tiene que ver con las parejas. Escúchame lo que yo le digo. Tiene que ver con los padres. Escúchame lo que yo le digo. No ande por ahí hablándole a las personas su problema de casa, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Yo lo he dicho. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un lunar rojo en algún lugar de mi cuerpo. Lo voy a dejar ahí para que usted, porque yo conozco la mente de usted. Pero si alguno de ustedes se sienta a hablar con la pastora y en esa conversación a la pastora se le sale y dice, ay, porque ¿te acuerdas que el pastor estaba hablando que él tenía un lunar rojo? Lo tiene en los coquetones. ¿Quieres saber dónde? Ey, y es rojo. Un negro con lunar rojo. ¿Usted sabe lo que va a pasar después de eso? El próximo domingo que yo venga a predicar, vamos a decir que la pastora dice que el lunar lo tengo en la espalda. Usted me va a ver la espalda. No, inconscientemente, usted, cuando me ve a mí, usted y me ve de espalda y dice, ah, tiene el lunar rojo en la espalda. ¿Por qué? Porque me desnudó. Sí, no, le estoy hablando, o sea, estoy hablando del lunar como un ejemplo de intimidad, ¿ok? Hay intimidades que usted no puede estar hablándole a la gente, porque cuando usted le habla a la gente, desnuda al esposo, desnuda a la esposa, desnuda al hijo. ¿Y sabe qué pasa cuando usted desnuda a su pareja o a sus hijos? Usted va creando una imagen en la mente de la otra persona. ¿A usted no le ha pasado que usted no conoce a alguien? Usted no conoce el jefe de su esposo, pero el esposo llega todos los días bravo a la casa. Y usted, papi, ¿pero qué te pasa? No, es que ese jefe mío me puso a subir, a bajar y me hizo tal. Ese jefe me da rabia, ya no quiero estar más ahí. Semana siguiente, papi, ¿qué te pasa? No, que mi jefe que me gritó porque yo no pude terminar un trabajo y me dijo que la próxima vez me iba a botar. Yo estoy descansado. Y a la semana siguiente, es que te he dicho, el jefe mío. Y así se la pasó a su esposo diciéndole peste del esposo, del jefe. Y usted no conoce al jefe, ¿sí? Pero viene diciembre y la empresa hace la fiesta de Navidad. Y entonces su esposo dice, mami, acompáñame a la fiesta. Y cuando usted llega a la fiesta, ¿qué es lo primero que hace el esposo? Lo primero, porque él lo hizo inconscientemente, él no se dio cuenta que comunicándole a usted esas cosas, él estaba desnudando a su jefe. Y desnudando a su jefe le va creando una imagen a usted de lo que es el jefe. Así que ese día de la fiesta de Navidad, cuando él dice, te presento a mi jefe, usted, mucho gusto. Nunca lo vio. No sabe ni siquiera cómo se llama, pero ya le da rabia. ¿Por qué le da rabia? Porque le está amargando la vida a su esposo. O sea, usted creó una imagen en la mente de su esposa del jefe suyo. Y así pasa. Igual, hermano, yo como pastor aprendí hace mucho tiempo que como pastor, cuando yo tengo que juzgar una causa, yo escucho las dos partes. Porque si juzgo una causa escuchando una sola parte, aunque lo haya hecho bien, lo hice mal. Usted no puede escuchar una parte nada más. Usted tiene que escuchar las dos. Y los amigos de Job lo cuestionaron. Cuestionaron la espiritualidad de Job. Cuestionaron la relación que Job tenía. Porque para ellos enfermedad era maldición. Y si tú tienes... Y Job no tenía cualquier cosa. Job tenía, dice la Biblia, una sarna. ¿Y usted sabe a quién le cae sarna?
a los cochinos, a los que no se bañan bien. Por ejemplo, ¿dónde suele salir sarna? En los pies. Normalmente, en los pies salen sarna. ¿Y por qué sale sarna? Porque usted no lava las zapatillas, porque usted las medias está hedionda, porque usted no se, mire, escúcheme, no se seca los pies después que se baña. Hay que secarse los pies después que usted se baña, un trapito, una ropa sucia, usted séquese entre los dedos, porque ese poquitín de agua ahí almacenada, hermano mío, le hace poner los pies hediondo. Hay gente que no se puede quitar los zapatos en público. Y Job tenía una sarna y nadie quiere estar al lado de un sarnoso. ¿Te acuerdas los sarnosos del barrio? Uy, tiene sarna. Uno le salió huyendo porque la sarna se pega. Y la sarna es como el hongo, se pega. Tiene hongo, usted no puede andar usando los zapatos de nadie porque se lo va a pegar, las medias de nadie porque se lo va a pegar. Y Job tenía sarna, entonces para los amigos de Job, Job tenía que estar maldito porque eso es una maldición, Job. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí que tú eres lo que Dios dijo de ti, justo, fiel, temeroso? No, eso no puede ser. Pero Job, la segunda razón por la que yo creo que Dios lo bendigo, soportó todos esos comentarios. Y no solamente eso, sino que Dios le manda a orar y a perdonarle a ellos. Y Job, hermano mío, cumple la condición que Dios le pide sin saber que esa condición era parte de su restauración. Ay, diga conmigo, ay. Dígalo así como que le va a doler lo que le... Dígalo así como que le va a doler lo que le voy a decir. Diga, ay. Hay bendiciones que no han llegado a tu vida todavía porque te falta perdonar a alguien. Ahora diga, ay. ¿Aló? Hermano, la falta de perdón corta la bendición de Dios en tu vida. Sal de aquí y perdona a quien tengas que perdonar. Esa gente, desde la perspectiva nuestra, humana, no eran dignos del perdón. Porque esa gente, usted sabe, si hay algo que molesta al ser humano, es que le digan que él es algo que él no es en realidad. Es que tú eres tal o cual cosa y usted sabe que usted no lo es. Eso molesta porque eso yo no lo soy. Una de las cosas que más me irritaban y me malhumoraban a mí es que dijeran que yo era algo que yo sabía que no era. Y a Job, estos disque amigos le están diciendo que él es algo que él sabe que él no es. Job sabía que era justo. Job sabía que era fiel. Job sabía que él era temeroso de Dios. Pero estos sinvergüenza le están diciendo lo contrario. Y por eso el Señor lo manda a orar y a perdonar a esos amigos. Y Job pudo haberse rehusado, como muchas veces se ha rehusado usted a perdonar a alguien. Cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Y deje que el Espíritu de Dios le ministre. Y ahora mismo el Espíritu de Dios te está trayendo a la mente la imagen de esa persona que tú sabes que saliendo de este lugar tienes que llamarle y decirle, perdóname, te perdono. Y ese perdón liberará bendiciones en tu vida. Tres, hay una restauración divina, porque como recompensa de su fe y de su acto de perdón, Dios restaura en Job todo lo que el enemigo le quitó y lo restaura de manera doble. Hay una doble bendición, y en la Biblia la bendición doble es bendición de primogénito. El hermano Carlos lo leyó la semana pasada. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios le dio después del proceso a Job 14,000 ovejas, cuando usted lee
en los primeros capítulos, Job empieza con 7,000 ovejas. Cuando la Biblia dice que le dio 6,000 camellos, usted encuentra que Job empezó con 3,000 camellos. Cuando la Biblia dice que le dio 1,000 yuntas, usted encuentra que Job empezó con 500 yuntas. Usted sabe, hermano, lo que pasa es que nosotros a veces leemos la Biblia y no entendemos. Job era billonario. Billonario. Quien tenía una yunta de buey era una persona que estaba bien posicionada. Job tenía 500 yuntas de bueyes. Y cuando el proceso termina y Job atraviesa el proceso, Job termina con 1,000 yuntas de bueyes. Trillonario. Job empezó la prueba. Este es para alguien. Dios empezó la prueba como millonario y la terminó como trillonario. Oh. Dile al hermano que tiene al lado, resiste. Díselo, pero díselo con fe, con revelación. Dígale, resiste. Porque resistir el momento malo te llevará a un siguiente nivel. Bendito Dios. Ahora no lo ves, ahora no lo entiendes, pero resiste. Porque si resistes y no niegas de Dios, sino que te mantienes tu fe estable, terminarás en el siguiente nivel. Job terminó en el otro nivel, en la estratosfera. Le volvió a dar los 7 hijos, le volvió a dar las 3 hijas. Me imagino yo que con la misma mujer. Me imagino. No dice aquí que cambió de mujer. ¿Ah? No, imagínate si le hubiera dado doble mujer. ¿Qué problema para ese tipo? Si una era fatua, ahora 2. Déjeme bajar el tren. Porque hay tamales que se están derritiendo. Job nunca perdió su fe en el Señor. Dígale al hermano que tiene al lado, no pierda la fe en Dios. Dígale otra vez, no pierda la fe en Dios. Porque incluso bajo las circunstancias más desesperantes que el enemigo pudo usar para probarlo hasta lo más profundo, en esa situación Job mantuvo su fe. Y para nosotros puede ser difícil imaginarnos el perderlo todo como Job lo perdió en el tiempo en que Job lo perdió. Lo repito, sus propiedades, sus posesiones, su familia. La mayoría de nosotros caería en depresión. La mayoría caería en depresión. Inclusive, algunos intentarían contra su propia vida. ¿Ha conocido usted por medio de la noticia algún hombre con mucho dinero que de la noche a la mañana lo perdió y se quitó la vida? Porque eso no es fácil. ¿Ha conocido usted algún padre o alguna madre que en un accidente su hijo perdió la vida y él después o ella después se quitó la vida? Eso no es fácil. Job, en medio de eso, mantuvo su integridad. Y eso es lo que yo quiero esta mañana que usted se lleve para la casa. Si usted está pasando por un momento difícil en su vida, usted debe de mantener su integridad delante de Dios. Lo voy a llevar un poquito más adelante. Por un momento difícil en su vida, nadie tiene que saberlo. Solo Él. Porque hay gente que atravesando por momentos difíciles en su vida, su rostro y apariencia es evidente de lo que está pasando en su vida. ¿Usted lo ve? Apagado. Varón, ¿qué te pasa?
Sí, pastor. Mal. ¿Para qué le voy a mentir? Mal. No salgo de una y entro en otra. Meto la cabeza por aquí, me tiran un panal de abeja, la meto por acá, me sueltan un cocotazo, la saco por acá. Y nada, pastor, ya, ¿para qué seguir? De eso sí. No. En momentos difíciles de su vida, erguíos. Amén, amén. Levantaos vuestra cabeza. Amén. Porque en medio de ese, voy a predicar como los chongos. En medio de ese momento difícil, el Dios de los cielos se glorificará. ¡Aleluya! Erguíos vuestra cabeza, dice la Biblia, porque vuestra redención está cerca. Si alguien tiene que enterarse, si alguien se tiene que dar cuenta de sus lágrimas, de su sufrimiento, que sea Dios, que no sea el hermano. Porque a veces, al no encontrar el consuelo en Dios, y digo no encontrar no porque Dios no nos lo dé, sino porque usted no lo encuentra, lo buscamos con el hombre. Y sustituimos a Dios por el hombre. Pero cuando usted está así, decía mi padre, cuando no tengas plata y las cosas estén mal, vístete bien. Ponte aunque sea amén. O sea, esa colonia de bebé, aunque sea amén. En mi tiempo era Linda. ¿Cuántos usaron Linda aquí? ¿Ah? Linda era el perfume que mi papá compraba, que era una cosa como así, que era 90% alcohol, 2% de esencia. Cuando uno se ponía eso, hermano mío, y uno tenía una cortada o una pica, esa cosa ardía. Pero uno salía a la calle oliendo a Linda. Y cuando había platica así, media platica, a Old Spice. Ahora, hermano mío, nadie usa Old Spice. Pero mi papá decía, vístete bien, huele rico, siéntate en un restaurante, usa todo lo que tiene en una taza de café, cruza las piernas, pide el periódico y siéntate a leer el periódico ahí y misiriquea el café. Usted sabe qué significa esa palabra misiriquear, ¿verdad? Hay gente que no sabe. No sabe, chomba, tú de dónde. Misiriquear significa tomar de poco a poco. Poco a poco. Una taza de café que tú te la puedes tomar en 5 minutos, te la tomas en 1 hora y media. Y cuando ya está fría, levantas las manos, viene la muchacha que te atiende. ¿Me la puedes calentar, por favor? Y que nadie sepa por lo que estás pasando. Y es verdad, usted se viste bien. No tiene que vestirse saco y corbata. Bien, mira, el hermano Ronnie está bien vestido, el hermano Giovanni está bien vestido. Y se sienta en Atanasio, una taza de café. Yo la pido en desechable porque la taza desechable le echan más café que la taza de vidrio. Yo la pido desechable. Siento ahí, cruzo las piernas y ya no hay periódico, ¿no? Ya nadie lee el periódico, ¿verdad? Entonces abro el celular y comienzo a buscar en TikTok cosas que den risa para yo reírme, para que la gente me vea riéndome. Y cualquiera que me vea ahí dice, wow, ¿cómo me gustaría ser como ese negro? No tiene problema. ¿Qué paz? ¿Pero por qué? Porque nadie tiene que enterarse. Suficiente con que él lo sepa cómo yo estoy. Y eso es lo que hizo Job. Aún oprimido, Job aún oprimido, nunca maldijo. Y para cerrar, yo quiero que usted vea, pasaron los años, diga conmigo, pasaron los años.
Y todavía hoy. Y el testimonio de Job perduró. Con los años, el testimonio de Job perduró. Mira lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 10. Santiago 5:10. Santiago se refiere a Job como un ejemplo de perseverancia. Y así es como la gente nos tiene que ver. Cuando la gente tiene que saber los problemas tuyos o las necesidades tuyas o las adversidades tuyas. ¿Cuándo? Pregúnteme cuándo. Pregúnteme cuándo, pastor. Cuando esa necesidad dejó de ser necesidad y se convirtió en testimonio. Muchos de ustedes, y a mí me gusta tocar esto porque esto caló en el corazón de la familia, no supieron las intimidades del tiempo que nosotros vivimos con Tobías en el hospital en cuidados intensivos. No lo supieron. Sabía que Tobías estaba en el hospital, sabía que estaba grave, pero ustedes no conocieron las intimidades. Se lo voy a poner más fresco. Muchos de ustedes oraron por el sobrino de la pastora, pero no conocieron las intimidades. Ese muchacho, después nos enteramos, el médico le dijo a la mamá: señora Marta, 35% de probabilidades de vida. 35%. Mientras él estaba así, nosotros guardamos silencio, pero nos mantuvimos orando, nos mantuvimos creyendo, nos mantuvimos clamando a Dios. Hoy en día Efraín es un testimonio. Su esposa se atrevió a decirle a una doctora que lo daba por perdido. Usted conoce a esa flaca. Ahora está más flaca, pobrecita. Estos días se empezó en la casa y no quiso decir, pero yo creo que pesaba como 85 libras. 82. Y esa flaca se le atrevió a enfrentar a la doctora y le dijo, cuando la doctora le dijo, no le doy esperanza, esa flaca dijo, le cancelo esa palabra en el nombre de Jesús. Y mi esposo será testimonio para usted que no cree en Dios. ¿Sabe qué pasó? Cuando Efraín salió y la volvió a ver, se le enfrentó otra vez y le dije, ¿se acuerdan lo que le dije? ¿Y sabe qué le contestó la doctora? Tenías razón. ¿Por qué? Porque su problema y su necesidad, en vez de ser una carga, usted lo tiene que ver como un testimonio para Dios. Lo que Dios permitió con Job era para edificar la vida de Job y para su gloria. El Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces, cuando la gente sepa tu prueba, tu viacrucis, tu desierto, que lo sepa, pero como testimonio, no como lamentaciones en tu boca. Y entonces, Santiago escribe y dice, hermanos míos, estamos en Santiago 5:10, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es misericordioso y compasivo. Santiago toma y trae a Job y se los pone delante a toda la congregación y le dice, señores, si ustedes tienen que aprender algo, aprendan de este hombre. Aprendan de la paciencia de este hombre. Aprendan de la fe de este hombre. Aprendan de la templanza de este hombre. Aprendan de este hombre. Eso hace Santiago. Es la razón por la que Dios bendijo a Job doblemente. Primero, porque supo superar la prueba. Segundo, porque supo perdonar a sus amigos.
Y tercero, hubo una restauración en la vida de todos. Yo no sé cuál es la situación por la que usted esté pasando en este momento. Lo que yo sí puedo saber y le puedo decir es que no importa la situación por la que usted esté pasando, Dios tiene el control. Dije, tiene el control. Yo sé que para usted es difícil, porque está pasando un momento difícil en su vida, poder creerme a mí que en ese momento difícil Dios tiene el control. Pero yo no le estoy diciendo para que usted me lo crea, yo le estoy diciendo porque estoy seguro que Dios tiene el control. Y usted tiene que creer que efectivamente Dios tiene el control. Y déjeme decirle por qué. Porque cuando usted entiende que Dios tiene el control, usted suelta. Usted suelta. Yo no estoy diciendo que usted no se preocupa, pero usted no se desespera. Cuando usted entiende que Dios tiene el control, usted se para todos los días, como la palabra de Dios dice, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y usted puede declarar y creer que si no fue ayer, es hoy. Y que hoy Dios tiene el poder y la autoridad para hacer el milagro en su vida. Porque usted dice, Él tiene el control. Póngase de pie.